Bolaño, en su libro 2666, contiene en su segunda parte, la Amalfitano, una interesante reflexión. Escogía la metamorfosis en lugar del proceso, escogía Barleby en lugar de Moby Dick, y un cuento de Navidad en lugar de historia de dos ciudades o del club de Pickwick. Qué triste paradoja, pensó Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros, o lo que es lo mismo. Quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima, de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello. Es aquello que nos atemoriza a todos, es aquello que cochina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez. Esta no es la primera ni será la última vez en la cual Bolaño inserta un fenómeno metaliterario en su obra. Para Bolaño, Estrella Distante, libro en cuya creación empleó tan solo unas cuantas semanas, representa una sesión de esgrima, un ejercicio perfecto, al igual que Barleby para Melville o la Metamorfosis para Kafka. Los Detectives Salvajes, su siguiente gran obra, va encaminada a ese afán torrencial del que habla, pero no es hasta 2666 que pelea contra un verdadero Leviatán, dando aquí su verdadero combate. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y esto es Los Chicos del Azar. Si buscamos por internet la definición de obra total, es curioso que, a primera vista, pareciese no existir nada tangible al respecto, siendo, sin embargo, un concepto bastante conocido en el medio. Primero que nada, debemos aclarar que el concepto de obra total que empleamos en este video no es el mismo que utiliza Wagner, el cual trata de abarcar las 6 artes en una. Nosotros nos limitaremos al ámbito literario. Tampoco debemos confundir obra total con obra magna, ya que, mientras la primera puede referirse a más de un libro de un autor, la segunda habla de la obra maestra, la mejor creación de un artista. Una vez que aclarado esto, ¿qué se entiende en el ámbito literario por obra total? Pareciesen agruparse dentro de esta definición aquellas obras que, con cierto carácter enciclopédico y un afán por devorarlo todo, recorren una vasta cantidad de asuntos versados esencialmente sobre la condición humana, llegando a considerarse como parte de este grupo aquellas obras que marcan profundamente al lector y de las cuales pareciese hacerse imposible su total comprensión. Obras como Guerra y Paz, Los Hermanos Karamazov, Moby Dick o El Arcoíris de la Gravedad son nombres que se repiten constantemente dentro de los círculos literarios como gigantes, colosos en los cuales se encuentran miles de temas distintos y que representan, para el lector y el escritor, un verdadero reto que dejará marcarse en sus vidas. Debido a su carácter gigantesco y torrencial, es difícil señalar características que puedan encasillar a estas obras, pareciesen escaparse de cualquier etiqueta. Sin embargo, para no dar la impresión que aquí estamos hablando de broma intangible y que siquiera puedo considerar mis escritos como obras totales, trataremos de dar algunos rasgos usuales de estas obras con sus correspondientes excepciones. Mi profesor de literatura decía que un listado obviamente incompleto de estas características vendría siendo más o menos así. Número 1. La extensión. Estas novelas suelen ser obras de gran duración. Es el caso de Los Hermanos Karamazov, que tiene 1000 páginas, Contraluz de Thomas Pynchon con 1340 páginas y El Quijote con unas 1100. Sin embargo, también hay excepciones que son consideradas obras totales. Este es el caso del Proceso de Kafka, con tan solo 300 páginas. O ya en el otro extremo total está Pedro Páramo, el Juan Rulfo, que tiene solo 140. Como ven, ya nuestra primera característica presenta ciertos problemas. Pese a abordar a varias de las consideradas obras totales, también excluye a otras. Eso sin que para algunos puede llegar a ser imperdonable y hasta un sacrilegio. Por lo que preferimos pasar al segundo punto. 2. Diversidad de modos narrativos. Desde la poética de Aristóteles se considera el modo como la voz que narra. ¿Es acaso omnisciente?
¿Indirecta o directa? Desde la perspectiva estructuralista la cosa se nos complica un poco, y aquí tendríamos que tomar el marco de algún estructuralista y aplicar sus propias categorías. Tomemos por ejemplo el caso de Janet, que en sus figuras 3 señala distintas clasificaciones dentro del modo. Parte con las distancias, las cuales divide entre discurso narrativizado, transpuesto o el más mimético directo. Luego toca las focalizaciones, la focalización cero, la focalización interna. Pero a la misma vez la focalización interna se subclasifica en fija, variable o múltiple. Y luego está la focalización externa, que también tiene su subclasificación. Y luego están las alteraciones, la parálisis. Pero tampoco te olvides de la polimodalidad. ¡Maldito estructuralista! ¡Váyanse a la cresta! En fin, que si nos quedamos con los estructuralistas no terminamos ni mañana. En resumidas cuentas, el modo vendría a ser el narrador y la forma en cómo éste da a conocer la voz del personaje durante la historia. Esto, en obras como Madame Bovary, representa una locura analizarlo página por página. Ya desde el primer capítulo nuestro narrador pasa de ser testigo omnisciente sin previo aviso y de vuelta a testigo y de vuelta a omnisciente. Y el personaje sobre cuyo foco el narrador cuenta la historia va variando durante el resto de la obra, conociendo a veces los pensamientos de Madame Bovary, de su esposo o de otros personajes que se vayan sumando a medida que avanza la historia. Madame Bovary no es la excepción, y gran parte de estas obras juega con estos complicados sistemas y recursos narrativos, fenómeno que le permite a sus autores ir poco a poco tejiendo el universo de su obra con maestría. A esto en realidad se le debería sumar el tiempo y el espacio de la obra. Ya saben, con tiempo me refiero a los flashbacks, a los flash forward, a los racontos, y el espacio, bueno, es donde transcurre la obra. Estos términos no creo necesiten realmente mayor profundización en estos momentos, ya que, al igual que el modo, tienen una gran cantidad de clasificaciones que no vale la pena aprenderse de memoria, al menos no por el momento. Ya si en un futuro análisis necesitamos saber los nombres para profundizar más en la obra misma, obviamente lo haremos y la llamaremos con su nombre y apellido. Pero bueno, por el momento quedémonos con el modo, el espacio y el tiempo. 3. Multitud de personajes. Es usual que cuando los escritores se planteen crear una obra total, a la misma vez creen una vasta cantidad de personajes para poder transmitir ideas e historias dentro de esta. Un ejemplo de esto sería 100 años de soledad, en donde tenemos todo el árbol genealógico de los Buendía durante 7 generaciones, habiendo personajes tales como Aureliano Buendía, José Arcadio, Úrsula Iguarán, Aureliano Buendía, Melquíades, Pilar Ternera, Aureliano Buendía, Aureliano Buendía, Aureliano Buendía. Otros ejemplos de obras con una multitud de personajes serían el Don Quijote o Contraluz. Aquí quiero hacer una pausa para resaltar la obra de Pynchon, ya que todos sus libros suele desarrollar esta característica hasta la ridiculez, al punto que no sería una exageración decir que en algunos de sus libros aparecen nuevos personajes hasta el capítulo final. Sin embargo, este rasgo es nuevamente debatible debido a casos especiales como el proceso de Kafka, en donde en pos de un ambiente más asfixiante y desconocido para el lector, se dice kafkiano. No realmente, ya que lo kafkiano sería una situación absurda o angustiosa, o al menos eso es lo que dice la RAE. Bueno, kafkiano se trata de entregar la menor cantidad de información posible, al punto que conocemos del personaje tan solo que se llama Joseph K. Y dentro de la obra, personajes relevantes deben ser unos 10 máximo. 4. Uso intensivo de recursos narrativos. La verdad es que esto acapara nuevamente una gran cantidad de conceptos y clasificaciones que, a menos que seas un joven raro que se masturba con poemas, en vez de nombrar y tratar de memorizar es preferible percibir. Varios profesores me han ido señalando que entre saberse de memoria los nombres de, por ejemplo, todas las figuras literarias existentes, metáfora, hipérbole, personificación, comparación, sarcasmo, palindromía, oxímoron, sermocinatio, seugma, chiasmosinchisis, captatio benevolentiae,
¿Cómo se supone pronuncia? En fin, entre saberse todos estos nombres o no sabérselos, pero comprender cuándo aparecen, es 1000 veces mejor entenderlos, saber cuándo están delante tuyo en una obra. No significa esto, nuevamente, que no vayamos a mencionarlo si es necesario en un próximo análisis, pero por el momento quedémonos acá, porque en verdad si no el video se nos extendería un siglo. Pero para no dejarlos con las ganas, un ejemplo de una obra que emplea hartas técnicas, tenemos el Quijote. El Quijote tiene varias técnicas, por ejemplo, una es la parodia de las novelas de caballería. Otra es la recapitulación de hechos ya ocurridos en otro momento anterior de la obra, porque no sé, quizás ya llevas 300 páginas leídas y de repente obviamente se te puede olvidar el personaje de un pastor que se cruzó en el capítulo 4 y que vuelve a aparecer en el 30. Cervantes en estos casos es mucho más clemente que otros autores que simplemente te chantan el personaje y te olvidaste de él, perfecto, no me importa. Porque si no tienes la capacidad comprensiva y memorística para poder recordar a mi personaje, no eres digno de leer esta novela. Otra característica que tiene es los contrapuntos narrativos que entremezclan historias sobre la misma historia central, siendo casos como las novelas pastoriles. Esta habilidad que tienen algunas obras para irse por la rama es una genialidad a veces. Entre nosotros, mi historia favorita de Murakami es justamente el relato del Teniente Mamilla, que se encuentra dentro de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, pero sin ser por ello mi novela favorita del autor. Y para finalizar este punto, otro recurso que emplea muy bien Cervantes son las diferentes perspectivas que pueden tener sobre un mismo asunto varios personajes, aprovechando esto ya sea para causar momentos chistosos o para resaltar la locura de su protagonista. Como ven, los recursos son millones y permiten a una obra esa diversidad de matices y detalles que cautiva a los lectores. 5. Amplitud temática. Pese a tener un argumento central que une todos los hechos dentro de su propia lógica, este hilo conector suele ser mucho más libre que en otras obras, ya que, para hablar de la condición humana, temas como la religión, las ciencias, la política o la psicología nunca están de más. Como ejemplo tenemos el cuaderno dorado de Doris Lessing, donde la protagonista, Anne Wolfe, escribe un recuento de sus vivencias en la Inglaterra de la época, abordando temas como el colonialismo, su militancia en el Partido Comunista y su papel como madre soltera con claro ojo crítico. 6. Carácter totalizante. Cada vez que tomamos una de estas obras, estamos delante de una enciclopedia. La cantidad de lugares, personajes, opiniones y detalles que llenan cada una de ellas parece no tener fin. En ese sentido, tal como señala Bolaño, estas obras tienen un carácter torrencial, un afán por devorar todo a su paso. Estamos hablando de obras tan vastas y de un carácter tan subjetivo que no pareciese haber modo de atarlas. Y quizás eso sea lo mejor, dejarlas libres como las bestias que son, contemplarlas sin encasillar, ya que el mero hecho de tratar de hacerlo nos encasillaría a nosotros mismos. Y si hay algo que la literatura respira, como veremos en nuestros próximos videos, es un afán de libertad, de descontento ante la realidad y la protesta que esto conlleva. La misma que ha llevado a la humanidad siglo tras siglo a avanzar con grandes cambios, como la Revolución Francesa. Pero ya en serio, esa libertad no significa que sean perfectas dentro de su imperfección. Son obras creadas por la humanidad, para la humanidad. Y pese a que en este canal creemos que los libros son objetos con cierta independencia de sus autores, tampoco creemos que sean obras intocables concebidas por dioses. Nuestro objetivo por ello, en los siguientes videos, será desmembrar estas obras totales, o aquellas que, aún no siéndolo, creemos representar una verdadera lucha para sus creadores. Una por una veremos las ingeniosas técnicas y otras no tan geniales que cada autor haya plasmado en pos de su creación, y cómo las mismas obras se van desligando de sus creadores hasta adquirir un carácter propio. Buscamos bajarlas de ese pedestal de obras gloriosas, no para quitarles mérito, que ese se lo han ganado con creces, sino para poder observarlas como las obras libres e imperfectas que son, verdaderos seres de los cuales podemos aprender mucho para nuestro día a día. Para eso, gente, es que hemos decidido crear Los Chicos del Azar, para poder ir aprendiendo de estas obras inagotables, juntos en este viaje. Bienvenidos a bordo.
Y eso fue todo por hoy. Quiero agradecer a mis colaboradores, sin los cuales no existiría este video. El editor, Canelito, quien además tiene su propio canal en YouTube llamado El Rincón de la Basura. Y Kitsune, la diseñadora del logo y de este adorable panda rojo al cual le doy voz. Kitsune tiene además 2 cuentas en Instagram, una con dibujos propios y otra con un webcomic también propio. Dejaré esos enlaces aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos pronto en otro análisis de Los Chicos del Azar.